Muy bien. En esta semana que estamos Likrat hacia la parashá de Jucat, la Torah, como está escrito, parashat Jucat, la primera mitzvah que aparece de una manera eh, bastante, bastante profunda y también grande en la parashá de esta semana es la mitzvah de la paraduma. Nosotros sabemos que esta mitzvah, la mitzvah de la parada Dumá, fue una mitzvah que es muy difícil de entenderla, que tiene muchos reivadim, que tiene muchos niveles de entendimiento, pero incluso los más simples son complejos. Y por lo tanto es muy difícil de poder explicar qué es lo que realmente significa o qué es lo que es la mitzvah de la parada Dumá, y mucho más también tratar de darle una explicación al, al tema de la paráduma. Ahora bien, y hay otra complicación más que sabemos que es muy difícil de poder eh, explicar el tema de la paráduma, pero también es muy difícil de que entendamos qué es lo que es difícil. ¿Bien? O sea, cuál es el punto en el que nos encontramos con una dificultad para poder entender todo el trasfondo de la paráduma. La Torah dice así. La Torah dice, Vaidaber Hashem el Moshe bel Aarón lemor. Y habló Hashem a Moshe y a Aarón y les dijo lo siguiente. Zot Hukat a Torah. Esta es la ley, el decreto de la Torah. Asher tzivá Hashem lemor, que Akadosh Baruj Hu ordenó. Daber el Bene Israel, habla con los hijos de Israel, Betjú eleja para Adumá, van a tener que tomar una pará adumá, o sea, una vaca completamente roja. Asher ein bahem mum, en ba mum, perdón, que no tenga en ella un defecto. Va asher lo ala alea ol, y que no subió o no hubo sobre ella un ol, o sea, un yugo. O sea, tenemos que tener una vaca completamente roja, esa es la primero que se pide, que no tenga defecto y que no haya sido utilizada para un trabajo y por lo tanto no se le puso un ol, no se le puso un yugo. Un tatem otá el Elazar a Cohen. Se la van a entregar a Elazar a Cohen, el hijo de Aarón. Beotzia otá el mijutz la mahane. Va a tener que sacar la vaca fuera del campamento, shahato talefanav, y va a hacerle shejitá a la vaca, o sea, la va a matar delante del campamento, lefanav, delante del campamento. Belakaj el Azara Cohen, y va a tener que tomar el Azara Cohen, o sea, el que va a realizar este procedimiento, el Azara Cohen va a tener que tomar midamá de su sangre, beetzvao con su dedo, o sea, con el dedo índice, beizá el nojach peneo el moed, y va a salpicar frente o enfrente de el Oel Moed, o sea, del tabernáculo. Penei Oel Moed, midamá sheba peamim, de la sangre de la vaca durante 7 veces. Lo tiene que hacer 7 veces, salpicar de la sangre frente al Oel Moed 7 veces. Y después Besaraf et ahapará le einav, va a tener que quemar la vaca delante de sus ojos, ve et orá con su cuero, ve et besará con su carne, ve et damá con su sangre, eh, bedamá al pirsha junto con el peresh, o sea, junto con las suciedades que hay dentro del animal, y saref todo tendrá que ser quemado. De la caja Cohen, y va a tener que tomar también el Cohen, Etz Erez, un árbol de cedro, Ushnei Tolaat, y tiene que tomar también como una cinta de color rojo, Beishlich, y la va a tener que tira todo esto, el Toj Serefá Tapará,
dentro de la serefá de la pará. Todo esto lo va a tener que tomar, lo va a tener que tirar dentro del lugar donde se quema la pará. Y este es el tema. Tiene que quemar todo esto y de esto la Torá nos va a seguir instruyendo que tiene que sacar una ceniza. Con esa ceniza él va a juntarla con unas aguas que se llaman meinidá, aguas para arrojar, para tirar, y con un esopo, un árbol de hisopo, va a salpicar estas aguas revueltas con la ceniza sobre las personas que están impuros de muerto, o sea, que han tenido de alguna manera contacto con cadáveres, y esto los purifica. Ok, este es el servicio de la paraduma. Como vemos, este servicio, el servicio de la paraduma, es uno de las mitzvot que la Torah trae. Sin embargo, y que la Torah trae también en relación a las leyes de Tumá y Tahara, o sea, las leyes de pureza e impureza, que las leyes de pureza e impureza, ustedes saben, son leyes muy complejas, pero que están en la Torah en muchos lugares, donde encontramos estas ideas de Tumá y Tahara. O sea, no es algo nuevo, no es un hidush de que hayan leyes de pureza e impureza, pero hay acá algo especial. O sea, el tema este de la parada Tumá engloba algo relativamente distinto a lo que hemos conocido hasta ahora. Y es por eso que es necesario tratar de entender un poco más cuál es eh, cuál, cuál es su definición, o al menos tratar de aproximarnos a lo que los sabios han pensado sobre este tema, que es el tema de la parada. Para esto yo me voy a ayudar con un texto que lo quiero recomendar muy eh, fuerte, ¿bien? O sea que es verdad que es un texto pero muy importante y por lo tanto es una recomendación muy cálida que les hago de que lo obtengan, que lo busquen. Es un libro muy fácil de encontrar que se llama el Sefer HaChinuch, el libro de la educación. Sefer HaChinuch, el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que fue escrito por Rabbi Aaron Halevi. Ya les explico un poco más. Y es un libro donde se analizan parashá por parashá, o sea, el Rab va estudiando cada parashá, y cada parashá él quiere estudiar las mitzvot que aparecen en esa parashá en al menos dos dimensiones. Una dimensión de la técnica de la mitzvah, o sea, qué es la mitzvah, qué es lo que hay que hacer, cómo se realiza, o sea, cuáles son los detalles halágicos de la mitzvah. Y además, y ese es su hidush, porque lo primero ya lo conocíamos por el Rambam, por Maimónides y otros sabios, eh, que hablan sobre la técnica de las mitzvot. Pero el hidush del Rav, del autor del Sefer HaChinuch, es que además de la técnica, él trae el motivo. O sea, nos quiere enseñar cuál es el motivo o la razón de la existencia de esa mitzvah. Y esto realmente sí es un hidush. ¿Bien? Es una novedad que haya una idea así, por varios motivos que pues, tendríamos que analizar, pero quiero centrarme principalmente en el tema de esta semana, que es por lo menos la primera mitzvah, que es la mitzvah de la parada. Este libro, el Sefer HaChinuch, fue escrito por Rabbi Aaron Halevi. Eso es lo que por tradición hemos conocido. Sin embargo, en los últimos años y con otras investigaciones que se han hecho, al parecer se ha llegado a la conclusión de que no fue Rabbi Aaron Halevi el que escribió este libro, sino que fue Rabbi Pinhas Halevi. Sea como fuese, no voy a entrar ahora si lo escribió él o lo escribió su hermano, sino que lo importante es cuál fue la matará, cuál fue la finalidad de haber escrito este libro. Y, y él mismo lo dice, ¿no? En la introducción a su libro,
Él quiere dejar claro que este libro lo escribe, primero lo escribe a su hijo, o sea, lo escribió a su hijo, para que durante los días de Shabbat, cuando normalmente hay poco que hacer y el día es extenso, es largo, Rabbi Aaron Halevi o Rabbi Pinhas Halevi, el autor del Sefer HaChinuch, él era de Barcelona, que queda en la parte centro-norte de lo que hoy día nosotros conocemos como España. En la época en que él vivió allí se conocía como la Corona de Aragón. Es de los alumnos del Ramban, Nachmanides y del resto de los sabios que florecieron en aquel lugar. Ahora, en los Shabbatot son muy largos en ese lugar del mundo. ¿Bien? O sea, Shabbat son muchas horas y hay que llenarlas de contenido. ¿Bien? O sea, todo el Shabbat tiene que llenarse de contenido. Entonces él decide escribirle a su hijo un libro y ese libro contiene, como dije, para allá, detrás de para allá, contiene las mitzvot, contiene la técnica de la mitzvah y su hidush, que es explicar el ta'am, el motivo de la mitzvah. Y obviamente esto es bastante útil, fue muy útil para su hijo y es muy útil también para nosotros, que sepamos también nosotros poder apreciar y estudiar de este libro. Como ha sido muy conocido y como es algo que la gente conoce mucho en la tradición del judaísmo, el Sefer HaChinuch, es un libro muy famoso, que se conoce y se estudia, y como es simple también, suele ser un libro básico en los estudios, especialmente en las escuelas religiosas, etc. Y como les había dicho, él quiere expresar o decir en cada una de las mitzvot cuál es el ta'am, o sea, cuál es el motivo de la mitzvah, por qué Hashem la mandó. Y así lo hace. Sin embargo, cuando llega a esta parashá, a la parashá de Jukat, está en la mitzvah 397, o sea, parashá de Jukat, en la cual hay Shalosh mitzvot hacer. Hay tres mitzvot para hacer. Y se encuentra con esta mitzvah, con la mitzvah de la Pará Dumá, de la parashá de Jukat, que obviamente va a representar para él un edgar, un desafío. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Y eso es lo que vamos a estudiar, que es cómo él ve este tema de la Pará Dumá como un gvul, como un límite de nuestro conocimiento. Algo que realmente nos plantea en el punto de que realmente nuestro conocimiento, nuestro intelecto, tiene un límite. Dice el Rab sobre esta mitzvah en el Sefer HaChinuch, dice lo siguiente. Mitzvat Paraduma, la mitzvah de la Paraduma, She nitztavu Israel, o sea, fue una orden para Israel, Lisrof Paraduma, quemar una vaca roja, Lihiot Efra, para que sea su ceniza, Muhan Lemisha Itztarech Elea, que esté preparado para quien la necesite. O sea que hay una necesidad de las cenizas de la pará. Umetahara mitumat met. Y de esa manera lo purifique de qué? De la tuma del met, o sea, de la impureza del muerto. Akshav. Sheneemar, como está escrito en la Torá, Daber el Bene Israel, lo que acabamos de leer cuando comenzamos, Daber el Bene Israel, Vaikhu eleja para aduma beto. Vas a tomar una para aduma. Uchtiv le mata mize, y está escrito debajo de esto, Behayeta la adat Bene Israel le mishmeret bekom. Y es casi al final de la parashá, que de la paraduma, se habla que esa ceniza va a quedarle mishmeret, para que sea guardada por Israel. Ok, ese es, digamos, el marco de la mitzvah desde el principio, quemarla y guardar la ceniza.
Afalpi, dice, She malaani libi lichtov remazin mitamea mitzvot. A pesar, dice, que se me llenó mi corazón para escribir remazin, para escribir alusiones, mitamei a mitzvot, con las explicaciones de las mitzvot, shekadmu al tzad pshat, que se han traído antes, que se han hablado de ellas antes, al tzad pshat, la explicación simple, im ha'itnatzlut she'amelacha lechanech ba, con la itnatzlut, o sea, con la con el hecho de que me voy a disculpar de que a melajá, que esta melajá, o sea, que este oficio que estoy haciendo de explicar las razones de la mitzvah, lejanech ba, porque eso es lo que quería yo hacer en cada una de las parashiot, en cada una de las mitzvot, lejanech ba, benei, beni, mi hijo, beanearim, javerab, y sus amigos, Ishmerem Kel, que Dios los guarde. O sea, dice Animit Natzel, me voy a disculpar, y lo dice directamente. Curioso que lo dice precisamente en esta mitzvah. Me disculpo de que la melajá que estoy haciendo, explicando las parashiot, ya sea en la técnica, como ya sea en el ta'am, ya sea en el motivo, es para educar a mi hijo. Lejanech ba beni, para educar a mi hijo. Veanearim javerab, y los jóvenes que son sus amigos. Ishmerem el, que Dios los guarde. O sea, ese es lo que yo quiero hacer. ¿Bien? O sea, lo dejo claro. Que estamos en la mitzvah 397, o sea, ya ha habido 397 posibilidades que tuvo, opciones que tuvo para disculparse, entre comillas, de que su trabajo lo está haciendo para educar a su hijo y a los amigos de su hijo, que Dios los guarde. Continúa él y dice, bemitzvazo, pero en esta mitzvah, bemitzvazo, rafu yadai. En esta mitzvah se me han debilitado las manos. Va ira lifzot bi alea. Y tengo temor, dice, de abrir mi boca sobre ella. Klal, en absoluto, gam babshat, también en el pshat. O sea, el Rab está entendiendo que las mitzvot y sus contenidos y sus motivos tienen también profundidades. O sea, no terminan solamente en el pshat, en la explicación simple, sino que tienen explicaciones al parecer más profundas. Pero acá dicen, incluso en las explicaciones simples, dice que Irá tiene temor de abrir su boca para explicar en forma incluso simple. O sea, vemos de esto, que lo que he dicho hasta ahora, primero, que entre comillas quiere decirnos cuál es la finalidad de su labor, de su trabajo, ¿no? De las faenas que está haciendo. Y segundo, que en este caso, en esta mitzvah, no está tan seguro de que quiera decirnos algo, incluso según el pshat. Ahora, esto, como ya lo dijo él anteriormente, se lo está diciendo a su hijo, pero junto con eso nos lo está diciendo a nosotros, porque obviamente este libro era para su hijo, lo dijo, lo acaba de decir, para su hijo y los amigos de su hijo. Sin embargo, también es para nosotros. Entonces también nosotros estamos entendiendo que en este caso, en esta mitzvah, al parecer, incluso según el pshat, no podemos decir mucho. Y continúa el Rab y dice, Kiraiti le raboteinu, porque he visto, dice, le raboteinu, o sea, en las cosas que han escrito nuestros sabios, ahí le raboteinu, Zichronam libraja, que la memoria de nuestros sabios sea para bendición, Erihu adibur beomek soda, han recalcado, han
se han extendido en hablar sobre el Omek Sodá, sobre lo profundo de su misterio, o sea, lo profundo de su misterio de esta mitzvah, de la pará adumá. Begodel Inyaná, y del Godel, o sea, de la grandeza de su tema. Ad Sheambru, hasta que dijeron, Sheamelech Shlomo, que el rey Shlomo, y Sigla Daat Beribui Jochmato, logró conocer, captar por la inmensidad de su sabiduría, Kol Ta'amei HaTorah, todas las explicaciones de las mitzvot de la Torah, no solo de la Torah, de todo lo que la Torah contiene, logró captarlo todo. Az Beomek HaTorah, Chutz Mizo, excepto esto, o sea, el motivo de la paraduma. Sheamar Alea, que dijo sobre ella, como está escrito en Coelet, Amarti, yo dije, sentido pensé, intenté, Echkama, voy a ser sabio, Behi rejoka mimeni, pero ella, la paraduma, está lejos de mí. O sea, la explicación de la paraduma está lejos de mí. Esto es lo que se entiende de este pasuk en Coelet, capítulo 7, en el versículo 23. Begam Ambru de Midrash, y también han dicho en el Midrash de Rabbi Tanhuma, el gran Midrash que es citado prácticamente por todos los Rishonim, el Midrash de Rabbi Tanhuma dice, Rabbi Yossi Berribi Hanina Omer. Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Hanina, dijo, Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Leja ani megaletam paraduma. A ti yo te voy a revelar el motivo, o sea, la razón, cuál es la causa en el sentido intelectual del término, de la paraduma, velole a Jerim, pero no a otros. Bekayotze beelu adevarim rabim. Y dichos como estos sobre la paraduma, de lo profundo que es, de que no se puede entender, que Shlomo no la entendió, que solo Moshe y ninguno más, hay muchas otras citas en nuestros mekorot, en nuestras fuentes. Bekayotze beelu advarim rabim. Beata, dijo, y ahora, al yachshov shomea, que no piense el que está escuchando, nos está hablando a nosotros, que no sea, sale ya del marco del hijo y de sus amigos y va a un marco más general. She'inyan soda beseder juká, que el tema de la pará en su misterio y el orden de sus leyes, hu mihyotá metaeret, es simplemente por el hecho de que purifica Beagia Efra, cuando llega su ceniza, al Guf Amitaer, sobre el cuerpo que se está purificando. O sea, no pienses que eso es. O sea, no te detengas en eso, como en esa actividad técnica. No te detengas ahí. Shearei, que simplemente, que ein dabarze, como este tema, imtza besheara korbanot. Esto de que al llegar, al tocar parte del sacrificio, el cuerpo de alguien o de algún objeto, se está de esa manera purificando, porque esto es, de alguna forma, dice él, algo que está en el tashtit, en la base, en la plataforma de todos los korbanot. Beinian azab de ayoled, como por ejemplo en el tema del zab, es una impureza, de ayoled también es otra impureza. Que el hecho de traer el corbán va a purificar. O sea, son cosas que ya las comprendemos de la Torah, las tenemos en la Torah. Entonces, por eso, el misterio de la pará, además, no significa que el hecho de llegar la ceniza, o que no podemos comprender cómo por el hecho de que llegue la ceniza y toque el cuerpo del hombre, eso lo purifica. No ese es el tema, porque eso pasa con otros temas también. Sino, el Rab continúa, Shetashlum tahoratam bekorbanot hu. Se refiere al resto de los temas donde necesita pureza.
que el tashlum, o sea, la completitud, según lo que yo escuché, Hu alehiyotá metaeret atemeim, debido a que cuando ella purifica a los impuros, un metamá aoskin biserefata. Sin embargo, impurifica a los que se ocupan de quemarla. O sea, el hecho de que la vaca purifique, la ceniza de la vaca purifique o el procedimiento este purifique, es algo que encontramos en muchos otros temas. El tema acá complejo que él llama Icarapele, o sea, lo más difícil de comprender, es que cuando se purifica a un impuro, todos aquellos que participaron en la quema de la vaca quedan impuros. Y ese es el misterio frente al cual estamos. Afalpi, y a pesar, Shebejol hataot, a pesar que en todos los pecados, Anisrafot, que se queman, hataot se refiere a pecado, se refiere al korban hatat. Hataot son los korbanot traídos por culpa. Het es una culpa, y el korban que se trae se llama así, korban hatat, korban por culpa. Entonces, a pesar que todos los hataot, o sea, los korbanot traídos por culpas, Anisrafot, que se queman, min haparim, de las vacunos, o min seirim, y de los seirim, o sea, del ganado ovino, tanto del vacuno como del ovino, adin ken, el din es así. ¿Qué cosa? Que sheasoref otan metame begadim, que el que soref otan, o sea, el que quema los korbanot, ya sea hatat, korban por un error que haya ocurrido y hay que traer un corbán por este error, el din es que cuando una persona quema la carne de este corbán, metame begadim beshaat serefatam, se impurifica su ropa en el momento en que se quema. Ad sheyasu efer, hasta que se quede el corbán ese, otro, no la para, otro, se transforme en efer, en ceniza. Mikol makom ein Efram metaer. Sin embargo, de todas maneras, el éfer, este éfer que queda de cualquier otro corbán, o sea, la ceniza que queda de otro corbán, no purifica. Begam ken hatamea hagadol ba, e incluso el que se sorprende más con esto, begiotana sit mihutz la mahane, del hecho de que la pará se hace fuera del campamento, shelo kederech shara korbanot, lo que no ocurre con el resto de los korbanot, que donde hay que hacerlos en el Mishkan, en el templo, adentro, en el lugar sagrado, no afuera. De aldabarse por este tema, monima umot et Israel alea. Y es por este tema que monim acusan, se burlan, se dice se burla o acusan, las umot, los goim acusan a Israel por esta mitzvah. O sea, como que dicen sobre Israel que están realizando algo incomprensible. Y por lo tanto, es como si toda la Torá, de alguna manera, no tuviese sentido. Esa es la acusación que quieren hacer los pueblos a Israel. Y Yahshevu Shehi Nisbachat la Seirim. ¿Por qué? Porque pensarán que se está haciendo un sebaj a los Seirim. Porque ellos pueden decir que esto que está ocurriendo, además, o sea, pueden aumentar en otra acusación y decir que lo que está ocurriendo ahora, que están haciendo este corbán afuera del campamento, etcétera, es como si Am Israel estuviesen haciendo un sacrificio a un ídolo, que eso es la Kabaná Seirim, como trae acá, o sea, los demonios, que ir haciéndole sacrificio a los demonios. Al Penea Sadeh, sobre el campo, que Minhadam Ayom, como es la costumbre de ellos hoy día.
¿A qué se refiere el Rab con esto? Esto es una cosa muy interesante, entre comillas. No se olviden que estamos hablando de Rabbi Aarón o Rabbi Pinchas Halevi, que vivieron en Barcelona por el 1100 y algo, 1200 más o menos. ¿Bien? Y en esas épocas era costumbre entre las naciones del mundo, continuó después, eso siguió, no se detuvo especialmente en esos lugares, donde había gente que hacía aquelarres. Aquelarre es una voz, la palabra aquelarre es una palabra que significa reunión o fiesta de brujos. La palabra es vasca, que es del parte norte de España, que estaban todos más o menos conectados con el mismo ambiente cultural de lo que era la corona de Aragón, lo que hoy es Cataluña. ¿Sí? Y en esos lugares era costumbre hacer aquelarres, o sea, juntarse en los campos y hacer algún tipo de sacrificio, incluso muchas veces eran sacrificios humanos, para los seirim, para un macho cabrío. Sair es un macho cabrío, o sea, para una especie como de chivo grande, ¿eh? Que era la imagen de quién, del demonio, a quienes ellos hacían sus aquelarres para poder obtener de él fuerza, como ellos pensaban. Entonces, él está haciendo una descripción de algo que la gente que va a leer esto en su época lo entienden y lo conocen. Entonces, dice, los ruim en aquellas épocas podrían pensar lo mismo, que nosotros salimos al campo, hacemos algo allí para sacrificar a quién, a los seirim, o sea, a los demonios, en el campo, en mitad del campo. ¿Qué más se le sacrifica en mitad del campo cuando no es un lugar sagrado? Si es un lugar sagrado, sea un dios, pero acá es algo distinto. Podrían pensar eso. אז באומנם כמה תרופות בעשבי השדה ובאילנות, sin embargo, cuántas trufot, cuántos medicamentos בעשבי השדה que hay en las hierbas del campo, ובאילנות, y en los árboles, min aeres, del eres, o sea, del cedro, asher balebanón, que está en el Líbano, ad ha-ezov, hasta el hisopo, que es esta hierba más pequeña, asher bakir, que crece en las paredes, como el musgo, ¿no? Que crece en las paredes, melein segulot ba'afahim, están llenos de todo tipo de efectos positivos y lo contrario también de efectos negativos. Y ekareru ajamim, estas hierbas suelen enfriar las cosas calientes. Veijamemu akarim, y suelen calentar las cosas frías. O sea, son hierbas que tienen estas características que pueden a alguien que está con mucho frío, con persianas, poderlo calentar para volverlo a la temperatura normal, equilibrarlo, y así lo contrario. Veilu yadanu mauta nefesh veshorsha, y si acaso nosotros llegáramos a comprender la esencia del nefesh y de su shoresh, o sea, de su profundidad, u mahalata, y qué es lo que la enferma, briutá, y qué es lo que la sana, qué es lo que la cura, navin bajoli, entenderíamos de enfermedades, ki segulat apará, porque la segulat de la pará, o sea, la segulat de la pará adumá, gam kem leahali anefesh, también tiene la particularidad de poder leahli, o sea, de poder curar al alma, uletamea, y también impurificarla, de ese casarefa, cuando se está quemando. Beaharei heyotá efer, y después que la pará, la vaca esta, se ha transformado directamente en cenizas, merapé mahalata tumá, cura la enfermedad de que de la tumá, o sea, después de que se transforma en ceniza, cura la enfermedad de la tumá. Beze eino barur, esto no es claro, dice,
leasig beinyan klum. No es muy claro, dice, como para que podamos entender de este tema klum, algo. Ela shehibata kodesh, sino que el amor que tenemos por el kodesh, o sea, por las cosas que Kadosh Baruj Hu nos ordenó, veaheshek leasig yedia, y el heshek que tenemos en leasig yedia, o sea, en tratar de tener una idea sobre este tema, leasig yedia, una idea sobre el tema, nos ha llevado, dice él, el Ashehibata Kodesh Beaheshek Leachzik Yedia Banistar, en temas ocultos, Yanid Akanel Ichtov, ha hecho que se haya movido el cané, o sea, se haya movido la pluma a escribir. Ok, vamos a tratar de analizar un poco. El Rab termina diciendo de que de todas maneras, como él tiene mucha jibá del Kodesh, tiene mucho amor por mucho cariño, mucho amor por el Kodesh, por las cosas santas, entonces eso es lo que le hizo, que le ayudó a que se moviera la pluma a escribir las cosas que acaba de escribir. Simplemente, sin hacer un análisis demasiado extenso de lo que él nos quiere enseñar, el último punto que él trae es el más fundamental, que es lo siguiente. Dice, los árboles tienen ciertas segulot. Los árboles tienen ciertas cualidades que pueden terminar siendo cualidades positivas, específicamente para curar a las personas. De allí, en ese momento, ellos trabajaban con hierbas, los farmacólogos del momento hacían los medicamentos. ¿bien? Entonces conocían la segulot, conocían las cualidades positivas que tenían diferentes hierbas. Ok, eso está bien. Entonces, dice él, en esa perspectiva hay una enfermedad que es la tumá, una enfermedad que es la impureza, y que la forma de poderla curar es justamente con la ceniza de este animal, o sea, de la ceniza de la vaca roja. Con eso se puede llegar a tener una cura de esta impureza, que es la impureza justamente de la persona que falleció, o sea, la impureza de haber tocado a un muerto. Esta forma que el Rab nos quiere enseñar, el tema de enfermedad y de curación a la enfermedad, coincide precisamente con una forma particular que tiene de ver, no en este tema, también en otros, todas las peculiaridades, especialmente aquellas más profundas de la Torah. O sea, la impureza está vista como una enfermedad. Y para poder curarla, para poder llegar a curar esta enfermedad, se necesita un procedimiento. Y ese procedimiento se da a través de juntar el éfer, o sea, juntar la ceniza de la vaca junto con el agua, y esto después esparcirlo, tirarlo sobre la persona, que es de alguna manera muy parecido a fabricar algún tipo de medicina, algún tipo de medicamento para poder curar cualquier enfermedad. Entonces, la kavaná de él, de mirarlo de esta perspectiva, si bien es simplemente una forma de poder darnos a nosotros, a su hijo y a los amigos de su hijo, como él dice acá, la posibilidad de poder entender algo de lo que se está tratando, no es obviamente el ta'am, es simplemente la visión general del tema, de que hay una enfermedad, que es la impureza, hay un medicamento, que ese medicamento se llama la paradumá, que se realiza de una manera específica, y que en este momento, a través de esto, se está logrando la recuperación de la persona que está enferma. Termina diciendo, obviamente, que es lo último que les acabo de mencionar, que dice, el Ashehibata Kodesh fue precisamente el Jibá del Kodesh, o sea, fue el amor por el Kodesh, por las cosas sagradas, por la Torah de Hashem, que Beaheshek y el deseo de Leasig Yediá Banistar, y el deseo de alcanzar algún tipo de Yediá, algún tipo de conocimiento de las cosas que están ocultas, Yani Bakanel Ichtov, que llevó a la pluma a escribir. Esto es una forma que tiene el Rab de poder explicarnos en forma resumida
el proceso por el cual ha tratado de enseñar precisamente el tema de la parábola. No vamos a poder ingresar a nivel más profundo en todos los motivos que esto tiene, pero sin embargo es por lo menos un avance para poder tener alguna idea básica sobre el tema de la parábola. Que incluso, como dice el propio Shlomo, no llegó a entender el hecho que purifica a los impuros y que impurifica a los puros. Simplemente para terminar con esto, el Rab dice que al final, después viene un resumen más bien técnico de los procedimientos de la paraduma, y termina diciendo Benoeget de Eret Israel Bisman Abait. Y la mitzvah noeget, o sea, se aplica o ocurre en Eret Israel en el tiempo que hay Bet HaMikdash. O sea, si no hay Bet HaMikdash, la mitzvah esta no aplica. Behi mina mitzvot sheamarnu berosh hasefer, y es una de las mitzvot que dijimos en el principio del libro, shehen mutalot al tzibur kulam, que tiene que hacerla todo el tzibur, o sea, es una responsabilidad pública. Beamru raboteinu, dijeron los sabios, zichroná libraja, shetesha parot adumot naasu, que finalmente se hicieron 9 parot adumot, en toda la historia de Israel se hicieron 9. Desde que comenzó la mitzvah, cuando Shem la mandó, ad shecharev abayit bashnia, hasta que fue destruido el segundo templo. Arishoná asa Moshe, la primera la hizo Moshe Rabenu, Alaba Shalom. Sheniá asa Ezra, la segunda la hizo Ezra Sofer, cuando volvieron de Babel. De Sheba y 7 me Ezra ad Jorban Abayit, y 7 hubo desde Ezra hasta que se destruyó el segundo templo. De Asirit, la décima, o sea, la décima de estas vacas, y hace a Melech HaMashiach Sheigale Bimera Beyamenu, la va a realizar el Melech HaMashiach cuando se revele. Umipenei Sheinian Ze Shel Paraduma Hudavar Gadol, y debido a que este tema, el tema de la paraduma, es un tema muy grande, Beumatenu, en nuestra nación, Sheaita Metaeret Mideitum Ahamura, que era Aita Metaeret, que purificaba de la impureza más fuerte, Besulatá y Ershar Letame Metlasot Pesach. Sin esta mitzvah, que es la mitzvah de paraduma y de purificar a las personas, no se podría haber hecho el Korban Pesach. Shehi mitzvah gdola meot, que el Korban Pesach es una mitzvah muy grande. Naagu kol Israel, por lo tanto, es un minhag de todo Israel, likrot parashá zo bekol shana beshana, leerla, esta parashá en cada año y año, be Shabbat koden le parashat HaChodesh. Antes de Pesach, antes de que se comience el mes de Nisan, se suele leer esta parashá para entender que es necesario estar puro para poder sacrificar el Korban Pesach. De Shabbat akabua le parashat HaChodesh leolam hu Shabbat kodem Nisan. Y este Shabbat va a ser siempre el Shabbat que está antes de Rosh Chodesh Nisan. Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos pueda hacer encontrar la décima para que la pueda hacer el Melech HaMashiach, y de esa manera completar el proceso de Geulah, y que Besrat Hashem, el estudio que hemos hecho, sirva para protección de nuestros soldados que están en el frente, para que vuelvan sanos y buenos a sus familias, para que los secuestrados de Israel puedan volver también a sus familias sanos de cuerpo y alma, y que Besrat Hashem, todas las personas que están enfermas, todos aquellos que fueron heridos durante la guerra, alcancen recuperación completa y un bienestar espiritual completo también. Que tengan todos una excelente semana en lo que debe. Gracias.